Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 9 de marzo del 2011, presidida por el magistrado señor Carlos Mejía Ramírez e integrada por los magistrados señores Ernesto Álvarez Miranda, Juan Vergara Gotelli, Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Óscar Urbiola Jani. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Señores abogados, señores ciudadanos, buenos días. Tomen asiento, por favor. Señor relator, sírvase a dar cuenta de las causas. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. En la fecha programada para el día de hoy se ha solicitado el informe oral en la causa número 9, expediente número 482, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Pedro Gallardo Vaca contra la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Y ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Hamilton Carbonell Marañón. ¿Cuál es la causa? Secretario relator, ¿podría repetir el número de la causa? La causa número 9. Señor abogado, ¿puede hacer uso de la palabra? Señor presidente, distinguidos miembros de este ilustre Tribunal Constitucional, permítame, señor presidente, señalar puntualmente los hechos que sustentan el agravio constitucional. Y en ese sentido, señor presidente, debemos señalar que este proceso de amparo es uno del denominado proceso de amparo contra amparo, específicamente una acción de amparo contra las resoluciones emitidas por el juez del 18 Juzgado Civil de Lima y la Cuarta Sala Civil, la cual, señor presidente, se encuentra debidamente habilitada teniendo en cuenta los considerandos previstos en el artículo 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional 4657 del 2008, la cual habilita que procede las acciones de amparo no solamente contra las sentencias que se emanan de un proceso de amparo, sino que también ellas pueden ser contra resoluciones emitidas en ejecución de sentencia, como es en el presente caso. O sea, es una acción de amparo emitida contra una acción de amparo que se encuentra en ejecución de sentencia. Bueno, los hechos son los siguientes, señor presidente. En junio del año 2002, mi patrocinado, Pedro Gallardo Vaca, oficial de la Policía Nacional, interpuso una demanda de amparo contra el procurador del Ministerio de Interior y otros, demanda que tenía dos pretensiones claramente diferenciadas. La primera, para que se declare inaplicable la Resolución Suprema 1399 del año 2001, mediante el cual arbitrariamente se le pasó de la situación de actividad a la de retiro en la Policía Nacional. Y la segunda pretensión, señor presidente, está referida a que se declare inaplicable la Resolución Suprema 796 del año 2002, del 15 de diciembre del año 2001, que dejó sin efecto otra Resolución Suprema, la 743 del año 2001, del 20 de noviembre de ese año, mediante el cual a mi patrocinado y a un grupo de 19 oficiales de la Policía Nacional se le ascendió al grado de general en la Policía Nacional del Perú. Pues bien, señor presidente, esta demanda, que como he señalado se interpuso en junio de 2002, luego de un proceso largo y traumático, señor presidente, vulnerando todos los principios que se deben observar en un proceso constitucional de amparo, señor presidente, recién en el 11 de agosto de 2005 se obtuvo la sentencia de vista mediante la cual se declaró fundada la demanda. No dice fundada en parte ni fundada en un extremo, dice fundada la demanda. Esta pretensión, señor presidente, que mi patrocinado consideró que había sido estimatoria, solicitó, señor presidente, habiendo transcurrido ya 4 años, más de 4 años desde que había pasado injuntamente el retiro, pidió que se le requiera a la demandada para que cumpla con reconocer los grados de acceder, un pedido claro, expreso, claro,
Eso fue admitido y nuevamente fue declarado nulo. Mi patrocinado interpuso recurso de apelación y fue confirmado. El 22 de diciembre del mismo año 2006, mi patrocinado hizo otro pedido completamente diferente, ya habiéndose ejecutado un extremo de la resolución. Es decir, se le había reincorporado a la situación de actividad, pero no se había reconocido el grado de general. Y hizo este pedido, señor presidente, ¿y qué dice el juzgado? Que es justamente en materia de cuestionamiento. Dice que el pedido es improcedente porque es reiterativo. Y la sala igualmente confirma. Estos son los dos extremos que se ha solicitado. ¿Qué dice la sentencia de primera instancia? Dice que lo que se denota es una disconformidad, que hay una fundamentación de la resolución. La sala constitucional y social dice lo mismo, pero agrega, señor presidente, que se advierte de autos que la sentencia del 11 de agosto del 2005, que declaró fundada la demanda, señor presidente, dice que contiene una sentencia infrapetita, es decir, que no se había, permítame, señor presidente, para poder terminar la idea, que no se habría pronunciado expresamente sobre ese segundo extremo de reconocer el grado de general. Eso es lo que dice, una sentencia infrapetita, es decir, reconoce que ha habido una vulneración del debido proceso. Esa resolución en ese extremo vendría a ser nula, pero sin embargo, basado en normas procedimentales, es decir, que dice que la sentencia de primera instancia dice que no hay conexión lógica entre los hechos que se demandan y la pretensión, es decir, que se ejecute una sentencia que no es completa. Y la segunda instancia dice que esto ya ha quedado consentido, que mi patrocinado dejó de ejecutar los recursos impugnatorios que le flanquea la ley. Señor presidente, tenemos como modelo dos sentencias que ha expedido el Tribunal Constitucional, están referidas a la sentencia recaída en el expediente 5296 de 2007, en el caso de Félix Olivares Valle, ese caso controvertido, señor presidente, que este capitán que ascendió al grado de teniente general, se anuló una sentencia, es decir, el Tribunal Constitucional realizó el ejercicio de ponderación y prefirió proteger los derechos fundamentales, en este caso del Ministerio del Interior, dejando de lado justamente lo que es supuestamente la seguridad jurídica. Y en la otra sentencia, señor presidente, modelo, la 4657 del 2008, Pedro Augusto Espinosa Lazo, aquel capitán que se le pasó al retiro, y en él señala que vulnerando sus derechos fundamentales, señor presidente, invoca claramente, señor presidente, el principio de homini, pro homini, es decir, señor presidente, que debe el tribunal, los jueces constitucionales y el Tribunal Constitucional deben preferir la protección de los derechos constitucionales fundamentales en lugar de los meros formalismos señalados en nuestro código. Y así lo permite, señor presidente, el artículo 3º, párrafo 3º del Código Procesal Constitucional, que dice que efectivamente el juez y el Tribunal Constitucional, señor presidente, deben, antes del cumplimiento de las formalidades, señor, tienen que tender a los objetivos fundamentales del derecho fundamental. Señor presidente, por esas consideraciones, mi patrocinado considera que su pedido de acogerse no solamente podría declararse fundado y declarar las nulidades que han sido resueltas inobservando los principios de congruencia procesal, sino principalmente, señor presidente, que debe corregirse un error fundamental, es decir, esa sentencia que fue emitida contraviniendo el debido proceso, señor presidente. Y si cabe alguna duda, mi patrocinado ha presentado resoluciones que en el caso de otros oficiales que estuvieron en la relación y que fueron también pasados al retiro, dejados sin efecto su ascenso a grado general, tuvieron resoluciones en órganos jurisdiccionales en el cual se le reconoce, señor presidente, su grado general y ya han sido repuestos y ostentan el grado general. Eso, señor presidente, dignifica como persona tanto a estos oficiales como a mi patrocinado. Por estas consideraciones, señor presidente, y teniendo en cuenta, por último, señor presidente, que la posición del Tribunal Constitucional es no remitir para hacer un nuevo proceso, dilatando más aún el castigo, señor presidente. El magistrado Bumón le va a formular unas preguntas. Gracias, señor presidente. Señor abogado, la demanda entonces tenía dos pretensiones claramente identificables. Así es, señor. Y distintas. Señor. La inaplicación de dos resoluciones supremas. Una primera que había apartado a su cliente del servicio de actividad, la de pasar al retiro. Y la segunda,
con la cual le declaraba nulo su ascenso a general. Exacto. PNP, ya bien. El juez declara fundada la demanda y se confirma por... No, el juez declara improcedente la demanda. Improcedente. Sí, ya. Inclusive declara fundada una excepción de caducidad respecto a un extremo del ascenso. No importa, vamos a la sala superior, de vista, ¿ya? La sala de vista revocando, declara fundada. No dice en parte ni en un extremo. Claro. Sí, pues normalmente los usos procesales son que se dicen fundada en parte, en su caso, o si no fundada en todos sus extremos, ¿no? Sí. Para explicitar que todas las pretensiones contenidas en la demanda han sido declaradas fundadas, pero debiéramos entender en el proceso, ¿no? Donde tengo que declarar fundada la demanda es en todos sus extremos, no puede ser, no puede leerse de otra manera, no puede leerse restrictivamente. Yo lo que le quería preguntar es, en los dos casos que usted nos ha narrado y que usted ha acompañado las ejecutorias, las jurisprudencias, ¿también se trata de casos de que ha habido apartamiento a la situación de retiro y ascenso? No es el caso específico. En el caso que he hecho mención es uno del capitán Pedro Augusto Espinosa Lazo, en que se le pasó a la situación de retiro vulnerando principios fundamentales, ¿no? Y por cuestiones procedimentales es que se declara improcedente la demanda. Y el Tribunal Constitucional, corrigiendo esos errores, se aparta de esos procedimientos básicamente en lo previsto en el artículo 3º, tercer párrafo del Código Procesal Constitucional, que dice que debe protegerse, ¿no? O sea, debe aplicarse el principio pro hominem. Claro. Entonces nosotros con ese fundamento también nosotros solicitamos que justamente de también el tribunal encontrar que ha habido una omisión por parte del órgano jurisdiccional, en este caso los jueces, la sala actuando como juez constitucional ha omitido y ha vulnerado el debido proceso, debió corregirlo. Si es evidente que hay una... Ahora bien, cuando usted nos habla de que aquí se trata de un amparo contra la ejecución de la sentencia. Exacto, doctor. Claro. No es amparo contra amparo propiamente, sino la manera como el juez, al ejecutar la sentencia, ustedes juzgan que hay vulneración a derechos fundamentales. Y el tribunal así también lo ha contemplado, que sí procede. Y en esa ejecución usted ha tenido que ir al juez otra vez. Exacto. Y el juez le declaró que... Sí. No, lo que dijo es que cuando nosotros le hicimos el pedido, hubo una resolución sustentada en lo que nosotros no habíamos pedido. Hemos hecho un cuadro acerca de nuestro pedido primigenio y lo resuelto por la sala, y por el juzgado y por la sala. Y el segundo pedido es totalmente distinto. Inclusive la Sala Constitucional y Social, para sustentar su resolución, incurre en error diciendo que nuestro pedido primigenio es que se ejecute la sentencia, cuando nosotros no solicitamos que se ejecute la sentencia, solicitamos que debido al tiempo que había transcurrido fuera del servicio y habiéndosele ya reconocido, se le había privado de su posibilidad de acceder al grado general. Entonces había sentencias de otros órganos jurisdiccionales que contemplaban eso, inclusive no le daban ni siquiera 1, sino 2 hasta 3 grados. ¿Su patrocinado está actualmente en actividad? No, doctor. Ya por límite de edad. Tuvo que pasar, claro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 9 años, doctor. Sí, pues, claro. Sí. Muy bien, habrá que estudiar el expediente. Gracias, presidente. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, causa número 10, expediente número 484, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por José Miguel La Rosa Gómez de la Torre contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el Procurador Público del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Alberto Laín Berger Vigueras. Doctor Berger, ¿puedo hacer uso de la palabra? Sí. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En este proceso hay dos aspectos que se debe evaluar. Uno, que viene como fundada una sección de cosa juzgada presentada por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, porque este proceso se cuestiona una resolución del año 2002 y ante esa resolución el demandante ya había presentado una acción de amparo que fue declarada infundada por el 63 Juzgado Civil en el expediente 48341-2002. Por lo tanto, la cosa juzgada quedó evidentemente acreditada. Pero hay otro aspecto también que debe ser evaluado. El demandante había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con fecha 24 de septiembre del 2010 ha suscrito un acuerdo amistoso con el Estado peruano. Por lo tanto, consideramos que esta demanda debe ser desestimada.
Eso significa además que no habría agotado la vía interna. Así es, así es. Vista la causa, queda el voto. Causa número 18, expediente número 575, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Guayqui Alfredo Luis Navarrete contra la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el Procurador Público del Poder Judicial, el doctor Segundo Jesús Viteri Rodríguez. Doctor Viteri, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores jueces constitucionales, recurrimos a esta instancia y pese a que no ha venido la parte demandante, porque en segunda instancia logramos la revocatoria de la sentencia mediante la cual el juez de primera instancia declara fundada su demanda y nula la resolución emitida por el presidente de la Corte Suprema que retira el cargo de confianza al hoy demandante Guayqui Alfredo Luis Navarrete. Walter Alfredo Luis Navarrete, administrador de la Corte Superior de Tumbes. Al momento de interponer su demanda, indica que se le ha vulnerado el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral, y por lo tanto pide la nulidad de la resolución de la Corte Suprema y su reincorporación, y así lo admite el juez. Y presenta como único elemento de prueba la sentencia del famoso caso Terrones, el administrador de la Corte de la Libertad. En esa sentencia de Terrones, si yo hubiera sido presidente de la Corte Suprema, hubiera sancionado al procurador y yo a todos mis abogados, porque en el contenido de la sentencia Terrones concretamente dice: la emplazada no contestó la demanda, y por esos fundamentos dice: no habiéndose acreditado que no es de empleado de confianza, reincorpórese. Una demanda que fue rechazada liminarmente en primera instancia, fue confirmada el rechazo liminar en segunda instancia y el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el fondo. No tuvimos derecho a contestar la demanda porque nunca fuimos emplazados con la demanda. Empleado de confianza, que hoy, de acuerdo a la declaración del presidente, todos los administradores de la Corte van a ser sometidos a un concurso a través de un convenio que nos permitió conservar, porque todos son empleados de confianza. El señor Guayqui cuestiona la resolución del presidente, pero existe en el expediente la resolución del 23 de agosto del 2001, mediante el cual se designa a don Guayqui Alfredo Luis Navarrete en el cargo de administrador de confianza, cargo de confianza de administrador de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Las normas y el decreto supremo 00196-TR 53, norma que se encuentra dentro del sistema de bloque de constitucionalidad y no ha sido declarada ni su inconstitucional ni observada, establece en el artículo 60 cuál es el camino y el medio idóneo para cuestionar el supuesto nombramiento en un cargo de confianza. Y lo dice en el artículo 60 que solamente se puede cuestionar el cargo de confianza dentro de los 60 días, dentro de 30 días de nombrado, se puede cuestionar. Y segundo, al interponer su demanda, el señor presenta como copia la carta notarial que envía a al señor presidente de la Corte Suprema apelando de la resolución. Y existe en autos la resolución expedida por el presidente de la Corte Suprema que le concede la apelación y se eleva el proceso al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, la Constitución Política del Estado establece que el camino idóneo, y existe un procedimiento establecido para cuestionar las resoluciones administrativas, que es el proceso contencioso administrativo. Y así lo establece también el Decreto Supremo 00196. Y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en múltiples ejecutorias en cuanto al trabajador de confianza. En la sentencia 35.501-2006, Ricardo Chávez, fundamentos 12 y 17. En la sentencia 089-2004, en la fundamento 5. En la sentencia 39-26-2007, que es una contradicción al caso Terrones, donde establecen el fundamento 4, que tal como lo impone el artículo 50 del reglamento del decreto legislativo 728, aprobado por decreto legislativo 00196, para la calificación del puesto de confianza, el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar el libro de planillas y en las boletas de pago y calificación correspondiente. Cuando nosotros concurrimos a las charlas que da el Centro de Estudios Constitucionales, nos había enseñado muy claro el doctor Roger Santander cuál es el camino
para llegar a una vía igualmente satisfactoria, que tenga también, que la ampare, que se pueda reponer el acto inmediatamente. Y lo tenemos en el proceso contencioso administrativo regulado en la Constitución Política con una ley propia. ¿Por qué? Porque si el señor cuestiona que no es empleado de confianza, tendría que recurrirse a todos los elementos suficientes probatorios para que acredite, para que acredite el Poder Judicial que el señor sí ha desempeñado el cargo de confianza y nunca objetó el cargo de confianza conforme establece la ley y una ley. Y así también lo establece la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, en su artículo 40, que regula el ingreso a la administración pública y los derechos, deberes y responsabilidades del servidor público, no están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargo de confianza. Entonces, logramos una sentencia favorable en segunda instancia, con los fundamentos que he expuesto y con las propias resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional, donde incluso en el caso de Terrones, el doctor Vergara Gotelli hace un fundamento de la limitación que tuvo el Poder Judicial a no ser correcto con la demanda. No, nos expresamos a primera instancia, no nos notifica porque no somos parte y todavía no ha sido admitida la demanda. En segunda instancia, solamente para hacer informe porque no nos pueden correr tras la demanda porque no estamos emplazados. Entonces, solicitamos a usted que en base a los fundamentos, a la Constitución Política del artículo 40, al Decreto Supremo 001 y a la ley que regula la carrera de la administración pública, se sirvan confirmar y declarar improcedente el recurso de agravio constitucional y por bien cesado en su puesto por no darse ninguno de los presupuestos para que acude esta vía, ni ninguno de los presupuestos que han establecido ustedes en el caso Bailón y en el caso Anicama. En ese sentido presentaré mis conclusiones. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, causa número 23, expediente número 649, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT, ANSEJUB SUNAT, contra Emilsen Victoria, Niken Peralta y otros, jueces superiores de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Carlos Moisés Blancas Bustamante, por la parte demandada el doctor Mario Pasco Cosmópolis y por la parte del Poder Judicial la procuradora doctora Elvira Elizabeth Corcuera Céspedes. Doctor Blancas, ¿puede hacer uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Señor presidente, esta acción de amparo, y voy a situar su contexto rápidamente, pretende, aunque a ustedes les llame la atención, que se ejecute una sentencia estimatoria de una demanda de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia hace nada menos que 17 años, 4 meses y 14 días. Hace 17 años, 4 meses y 14 días, los pensionistas de la SUNAT, muchos de ellos aquí presentes, lograron que la Corte Suprema declarara fundada una demanda de amparo contra la tercera disposición transitoria del Decreto Legislativo 673, que prohibía la homologación o nivelación de las pensiones del Decreto Ley 20.530 con las remuneraciones de los servidores en actividad, que ese mismo decreto legislativo modificó y mejoró. Han pasado la friolera de estos años, acercándonos casi a los 20 años, y esta sentencia perfectamente clara, después mencionaré ello, no ha podido ser ejecutada. En primer lugar, porque cuando bajó a ejecución se habían creado en el Perú, en la época de la dictadura fujimontesinista, se había creado los juzgados y las salas de derecho público. Y el juzgado y la sala de derecho público sostenían, y en este caso sostuvieron, la teoría de que una sentencia estimatoria en materia de amparo era una sentencia meramente declarativa y no de condena, y por lo tanto no podía ser ejecutada. El victorioso debería colocarla seguramente en un hermoso cuadro en su sala para saber que ganó, pero que nunca se le restituyeron los derechos como corresponde a la esencia de toda demanda de amparo. Esto motivó, señor presidente, que se tuviera que interponer una nueva acción de amparo contra la resolución final en la vía de ejecución de la Sala de Derecho Público, y motivó que este caso, que había sido primeramente resuelto por la Corte Suprema, llegara a conocimiento del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en sentencia del 10 de mayo del año 2001, declaró fundada la demanda
y ordenó reponer la causa al estado de ejecución de sentencia en que se encontraba desde el requerimiento del juzgado previsional del 21 de enero de 1997, disponiendo que recobraban vigencia los requerimientos para que se diera pleno cumplimiento a la sentencia. Esto fue, señores, el año 2001. Han pasado 10 años más y aún no se ejecuta la sentencia, a pesar de que hay dos resoluciones: sentencia de la Corte Suprema, sentencia del Tribunal Constitucional. Y entonces debo mencionar qué cosa es lo que dijo la sentencia de la Corte Suprema. Me voy a permitir brevemente leerlos, porque aquí en el fondo hay un tema meramente gramatical. Aquí eso es un tema de qué entendemos, cuál es el castellano. De repente habría que llamar a un lingüista, porque la sentencia de la Corte Suprema extrañamente es perfectamente clara, porque hay sentencias que son ambiguas. Hace un rato se discutía, se declara fundado, pero no se precisan los términos del cumplimiento. Y aquí se dijo: declararon fundada la referida acción de amparo, en consecuencia inaplicable a los exservidores de la SUNAT, miembros de la asociación actora con derecho a percibir pensión de jubilación o cesantía al amparo del decreto ley 20.530, cuyo derecho esté reconocido por la tercera disposición transitoria del decreto legislativo 673. Ordenaron, les sea repuesto el derecho a percibir la pensión que les corresponde, nivelado con las remuneraciones de los servidores activos de la SUNAT, y se les reintegre los incrementos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de la mencionada tercera disposición transitoria del decreto legislativo 673. Por lo tanto, esta sentencia de la Corte Suprema tiene tres elementos. Primero, declara inaplicable la tercera disposición transitoria del decreto legislativo 673, solicitud o pretensión planteada en la demanda, porque esa disposición transitoria prohibía expresamente la homologación o nivelación de las pensiones. Gracias, señor presidente. En segundo lugar, ordena que se produzca la nivelación de las pensiones. Y en tercer lugar, ordena que se paguen los reintegros que no se hubieran pagado al no nivelarse las pensiones. Y en un considerando de gran importancia, la Corte Suprema dice: la norma objeto de litis, que dispone que las pensiones tendrán como referencia las remuneraciones que abone el Ministerio de Economía y prohíbe que éstas se homologuen o refieran a las remuneraciones que pague la SUNAT, vulnera los derechos constitucionales invocados en la demanda. ¿Qué cosa ha pasado, señor presidente, señores magistrados? Antes de eso debo mencionar que este voto en la Corte Suprema fue un voto dividido, 3 votos a favor y 2 votos en contra. Y es importantísimo que mencione el voto en discordia, porque como ustedes verán cuando yo termine, resulta que lo que se ha resuelto en ejecución de sentencia es lo que dijo el voto en minoría. O sea, lo que perdió ganó, a fin de cuentas. Porque ya en el Perú hace mucho tiempo, y ustedes, señores, han llamado la atención cuando han creado el recurso de agravio contra malas ejecuciones y el recurso de agravio per saltum, que aquí ganar un juicio, un amparo o cualquiera ante el Tribunal Constitucional o ante la Corte Suprema no significa ganar, porque el mensaje que ciertos jueces envían a la comunidad jurídica es que, bueno, todavía en ejecución de sentencia puedes ganar lo que no ganaste. O sea, no necesariamente una sentencia del Tribunal o de la Corte Suprema significa que el que ganó, ganó. Muy criollamente sabemos que en el Perú se puede dar vuelta a todas las cosas. Basta tener un poco de poder e influencia para lograrlo. El voto en discordia dice que los incrementos concedidos por el decreto legislativo 673 no son pensionables y que por ello no procede la nivelación, y que la tercera disposición transitoria del decreto legislativo 673 no es contraria a la Constitución al prohibir la nivelación, porque debe prevalecer el sistema único de remuneraciones y pensiones. ¿Qué ocurre en esta segunda ejecución de sentencia? El juez de primera instancia, actuando en los términos señalados por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, ordena que se realice una pericia, porque había que hacer una pericia judicial para establecer cuál era el monto en el cual debería efectuarse la nivelación, es decir, con qué remuneraciones de los activos debería efectuarse la nivelación, cuál era el monto y consiguientemente cuáles eran los reintegros. Y entonces se efectúa la pericia, se aprueba la pericia por el juez, se aprueba la pericia por el juez, que previamente es observada por la SUNAT, y la SUNAT apela. Pero no apela la SUNAT utilizando los argumentos propios con los cuales se objeta una pericia, es decir, cálculos matemáticos, errores de numeración, inclusión de trabajadores que no deberían estar. No.
la SUNAT objeta cuestionando en el fondo la sentencia de la Corte Suprema y sosteniendo que no procedía la nivelación porque una norma del decreto legislativo 673 que se refiere a los servidores en actividad y no a los pensionistas, porque los pensionistas ya lo eran el año 1993 cuando demandaron y cuando obtuvieron la sentencia de la Corte Suprema. La SUNAT objeta señalando que no procede la nivelación, y al no proceder la nivelación tampoco proceden los reintegros. Y entonces la sexta sala civil, que es contra la cual hemos interpuesto esta demanda de amparo, la sexta sala civil declara en el fondo lo mismo que declaró el voto en minoría de la Corte Suprema, que efectivamente no es posible nivelar las remuneraciones, las pensiones de los cesantes con las remuneraciones de los servidores en actividad. Y además menciona un decreto supremo que dice más o menos lo mismo, que fue expedido el decreto supremo 140 el 18 de septiembre del 2002. Es decir, invoca como fundamento de su resolución un decreto supremo del año 2002 y la sentencia estimatoria fue del año 93. Es decir, un decreto supremo que es 9 años posterior y que además por el principio de jerarquía normativa no podría oponerse a las normas que en ese momento, antes de la reforma constitucional, garantizaban la nivelación. Esta resolución de la sexta sala, que ha sido materia de este proceso de amparo, de este nuevo proceso de amparo, esta resolución de la sexta sala civil evidentemente viola la cosa juzgada. Aquí no hay ninguna discusión. Aquí lo que ha hecho la sexta sala, inducida por la SUNAT, es reabrir la discusión sobre el fondo del asunto, pretender que haya un nuevo debate en sede judicial respecto a si procedía o no la nivelación, respecto a si el decreto legislativo 673, tercera disposición transitoria o no, debería ser aplicado o no aplicado, lo cual es evidentemente insólito. Yo no necesito repetir a los señores miembros del Tribunal Constitucional los argumentos por los cuales esta resolución viola el principio de la cosa juzgada, viola la observancia del debido proceso, viola la tutela jurisdiccional. El propio Tribunal Constitucional, en la sentencia del 10 de mayo del 2001, cuando este amparo, el primer amparo, llega a su conocimiento, señala: la sentencia firme recaída en una acción de garantía es una resolución final, con autoridad de cosa juzgada, inmutable, y es en virtud de ello que debe ser ejecutada en los términos que dicha resolución contenga. En cambio, la resolución de la sexta sala ha violado todo esto, ha obviado el carácter de resolución final, de autoridad de cosa juzgada, del carácter inmutable al cual se refiere la sexta sala. Y por eso, señores, es que procede que se declare fundada esta demanda de amparo. Y quiero concluir refiriéndome, sin embargo, al curioso argumento que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, que en vez de hacer respetar su propia resolución, ha emitido una resolución en la que declara improcedente la sala civil ante la cual se tramitó en primer lugar este amparo, lo declaró infundado, acogiendo los argumentos de la sexta sala, diciendo que no había incurrido en ninguna transgresión del debido proceso. La Corte Suprema ha modificado el criterio importantemente, porque no ha entrado al fondo del asunto y ha declarado que este amparo es improcedente porque la resolución impugnada de la sexta sala no tiene carácter de firmeza ni de definitividad, porque sostiene que cuando se haga la nueva pericia ordenada por la sexta sala, entonces esta parte, la parte de los demandantes, podrá observar la pericia y si se aprueba en forma insatisfactoria podrá apelarla y todavía tiene la posibilidad de regresar a la sala. Esto, señores, ustedes lo saben perfectamente, es absolutamente falso, absolutamente equivocado, porque la sexta sala no se ha limitado a anular la pericia, no se ha limitado a anular la pericia por errores matemáticos, por términos contables, no. La sexta sala ha cambiado los criterios legales sobre los cuales se tenía que hacer la pericia. La sexta sala ha dicho que la pericia anterior, en la cual lo que hizo el perito fue tomar las remuneraciones de los servidores activos por cada categoría de trabajadores, aplicarla a las respectivas categorías de los cesantes, determinar el monto nuevo de su pensión nivelada y en base a eso calcular desde el año 93 en adelante los reintegros, que esa pericia no es válida
porque no procede la nivelación, es decir, no procede tomar las remuneraciones de los servidores en actividad como referencia y por lo tanto tampoco hay reintegros. En consecuencia, la pericia no puede hacer otra cosa que cumplir lo que ha dicho la sexta sala y nuestra parte no podría objetar los términos jurídicos que sirven de base a esa pericia porque obviamente eso ha sido ordenado por la sexta sala y en el caso de apelar, la sexta sala no haría sino reiterar que esa apelación carece de fundamento porque la pericia se ha hecho de acuerdo a los criterios dictados por la sexta sala. Por lo tanto, lo que ha dicho la Corte Suprema es un imposible jurídico, es condenar evidentemente a la Asociación de Cesantes y Pensionistas a un camino que no puede conducir a nada, porque lo que ha hecho la sexta sala es reinterpretar, modificar el contenido de la Ejecutoria Suprema del año 93, confirmado además por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001. Y consiguientemente, por estas razones, es que nosotros consideramos que procede plenamente el recurso de agravio. Yo quiero terminar, señor presidente, señores magistrados, señalando que soy consciente de que el Tribunal Constitucional ya ha advertido este grave problema que significa la tergiversación por los jueces y salas de segunda instancia e incluso en este caso la Corte Suprema de ejecutorias en materia de amparo, en sentencias que tienen un contenido constitucional, que restablecen derechos constitucionales. Esto ocurre con mucha más frecuencia, yo supongo que los señores saben que esto ocurre porque han emitido dos resoluciones, una creando el recurso de agravio, que en este caso por diferentes razones no se pudo seguir ese camino, sino hubo que interponer un nuevo amparo, y recientemente el recurso de agravio per saltum, lo cual yo saludo, porque es una magnífica respuesta a esta actitud de jueces, a mi juicio, prevaricadores, que no respetan el principio de la cosa juzgada y que creen que ellos no son ejecutores, sino que pueden volver a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Yo creo que, además del caso concreto que yo expongo, y aquí termino, en esta sala, el tribunal debe volver a enviar un mensaje claro a los ejecutores de que las sentencias definitivas con carácter de cosa juzgada recaídas en un proceso de amparo como en cualquier otro proceso deben ser cumplidas y que el juez ejecutor es eso, alguien que tiene que hacer cumplir una sentencia y no reinterpretarla como groseramente se ha hecho en ese caso. Por eso, señor, en defensa del principio de la cosa juzgada, que significa en el fondo defensa del Estado de Derecho Constitucional, yo solicito que se declare fundado el recurso de agravio y asimismo fundada la demanda de amparo para que se restituya la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema en sus exactos términos. Gracias, señor presidente, por su tolerancia. Buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales. Mi defensa en esta causa es para defender la legalidad de la resolución judicial que ahora se pretende cuestionar. Evidentemente, para la procedencia de los procesos de amparo, conforme lo ha establecido no solo el Tribunal Constitucional, sino también se ha establecido en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 4, existen requisitos de procedibilidad. Y uno de los requisitos es que la resolución debe ser firme. Lamentablemente, para los accionantes, en este proceso, la resolución, el auto que se pretende cuestionar no tiene la calidad de firme. Lo que se está cuestionando es una resolución emitida en etapa de ejecución, la cual puede ser, en el peor de los casos, si los accionantes consideran que no se ajusta a derecho o que no se ajusta a la Ejecutoria Suprema de fecha 25 de octubre del año 93, puede ser materia de recursos impugnatorios. Sin embargo, ellos ya dan por perdido la resolución que va a ser emitida conforme a derecho y que debe ser de acuerdo a las garantías de la Administración de Justicia debidamente motivada y fundamentada. Sin embargo, ellos ya consideran que esa resolución va a ser adversa a sus intereses, ya que la resolución que se cuestiona, lo único que está ordenando es que se renueve el acto procesal viciado y se ordene una nueva pericia contable. Nos encontramos frente a una causal de improcedencia establecido en el artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional, ya que, si bien es cierto, existe una tesis permisiva de la figura del amparo contra el amparo, esta procedencia se va a dar cuando en el primer proceso de amparo se haya actuado con irregularidad, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos.
Por esas consideraciones y teniendo en cuenta que los procesos constitucionales son excepcionales y residuales y debe de reunirse los requisitos de procedibilidad conforme lo establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en nombre del Poder Judicial, de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito que se desestime recurso de agravio constitucional. Gracias. Señor presidente, señores jueces constitucionales, no es la primera vez que ante tan ilustre tribuna elogio la elocuencia del doctor Carlos Blancas Bustamante. Y no es la primera vez en que señalo su gran capacidad para eludir lo fundamental, para omitir lo esencial y para ir sobre los aspectos periféricos sin entrar y ni siquiera mencionar el asunto fundamental, lo único que está en discusión. Mi distinguido colega, a quien aprecio y no vacilo en manifestar públicamente este aprecio, ha dicho que la SUNAT cuestiona la nivelación ordenada por la Corte Suprema. Eso no es así. SUNAT no cuestiona el derecho de los pensionistas a la nivelación. De manera que esa primera afirmación debe ser desechada. La segunda es que se ha referido a la sentencia de la Corte Suprema omitiendo un dato fundamental, y es que la sentencia de la Corte Suprema confirma la de la tercera sala civil, que declara infundada la demanda, y por lo tanto los considerandos de la Corte Suprema no están modificando, sino añaden criterios a lo establecido en la sentencia que están confirmando, y por lo tanto es esa sentencia, la de la tercera sala, la que tiene que ser revisada por esta ilustre Corte. Pero ahora entremos a lo fundamental. ¿Qué es lo que se ha omitido decir? Los jubilados de la SUNAT provienen del Ministerio de Economía y Finanzas, formaban parte de la Superintendencia Nacional de Contribuciones y estaban bajo el régimen de la Ley 276 y el régimen de la Ley 2530. Cuando se crea la SUNAT por el Decreto Legislativo 673, se establece que los trabajadores de la SUNAT estarán bajo el régimen laboral privado, dato que no ha sido mencionado, parece que no existe en este proceso. Régimen laboral privado. Pero claro, había personal que venía del Ministerio de Economía, personal que estaba en la 2530 o no, y personal nuevo. Y entonces la ley sabiamente dice lo siguiente: los trabajadores que provienen de, no lo dice explícitamente, pero que están bajo el régimen de la ley 2530, tienen derecho a conservar ese régimen, tienen derecho a continuar bajo el régimen de pensiones del Estado. Pero ¿qué sucedía? En aquella época había un régimen único homologado de remuneraciones y pensiones establecido por el artículo 60 de la Constitución del año 79. Y por lo tanto, si estos servidores públicos que pasaban del Ministerio de Economía a la SUNAT hubieran simplemente continuado bajo su régimen laboral y su régimen pensionario, habría habido una diferencia remuneratoria muy marcada, porque los que estaban bajo el régimen laboral privado, los nuevos trabajadores, iban a tener remuneraciones diferenciadas. Y entonces el decreto 673 dispuso dos cosas. En su tercera disposición transitoria, dispuso que las pensiones fueran pagadas por el Ministerio de Economía, de donde provenían. El objeto era que la SUNAT no tuviera cargas pensionarias, porque era una institución que recién nacía bajo un régimen distinto. Pero lo segundo, que es lo fundamental, dijo: los trabajadores que bajo el régimen de la 2530 continúen en SUNAT percibirán un diferencial entre la remuneración que traen del régimen público y la remuneración que tienen los trabajadores nuevos del régimen privado. Un diferencial.
Y allí, otra de las notorias omisiones, el artículo 3º del decreto 673 dice: ese diferencial no es pensionable. Ese diferencial no es pensionable. No se ha dicho en este informe oral, no es pensionable. Y esa es toda la cuestión. Cuando se dice que SUNAT se niega a la nivelación, no es que se niegue. A lo que se niega es a la pretensión de los jubilados de que sus pensiones se nivelen no con las remuneraciones del sector público, sino que se nivelen con las remuneraciones del sector privado, con los trabajadores del régimen privado. Esa es la pretensión. Y esa es la pretensión que ha sido desestimada por la sexta sala. La sexta sala emite un pronunciamiento y dice: esto de aquí no es procedente. Y en esta materia, de si es posible nivelar o no de un servidor del régimen 2530 con el régimen privado, que es el que impera en SUNAT, eso no es invento, no es creación de la sexta sala. Esa es doctrina constitucional, porque este Tribunal Constitucional ha emitido no una, 30, 40, 60 sentencias en ese sentido. Es más, en el caso Maldonado Duarte, con la Superintendencia de Banca y Seguros, ha consagrado esto como doctrina constitucional porque es jurisprudencia vinculante. Ejecutorias que no solamente se refieren a casos externos, ejecutorias recaídas en casos de la Superintendencia Nacional de SUNAT y de aduanas, que ahora forman parte de lo mismo. Es decir, esa es la doctrina imperante que aquí se pretende simplemente desconocer. Y decir, no, la Corte Suprema dijo hay que nivelar y por lo tanto nivelen. ¿Y qué es nivelar? Para nosotros nivelar con el régimen privado. Eso de allí no está respaldado ni por la ley, ni por la jurisprudencia, ni por lo resuelto en este caso. Este análisis concluye con dos reflexiones simplemente. La primera: si este artículo 3º del decreto 673, que prohíbe, que mejor dicho, que declara que este diferencial no es pensionable, fuera inconstitucional, habría sido materia de la demanda. La demanda no, así como en este informe no se menciona, en la demanda tampoco se menciona el artículo 3º, no existe. No obstante, este tribunal ha declarado que el artículo 3º del decreto 673 y que el artículo 3º del decreto 680, que es el de aduanas y que es similar en todo, son perfectamente ajustados a la Constitución y por lo tanto que ese diferencial no es pensionable. Y el último argumento ya no requiere un análisis jurídico, requiere un análisis de simple razonabilidad. ¿Qué cosa se dice? No, ese artículo 3º es aplicable para los trabajadores en actividad, pero no es aplicable a los pensionistas. Y entonces viene este razonamiento. Según ese criterio, ese diferencial no es pensionable para quienes sí lo percibieron y en cambio es pensionable para los que jamás lo percibieron. Ya no es un tema jurídico, es un tema de lógica elemental. No es pensionable el diferencial para quienes los percibieron porque son trabajadores en actividad. Y en cambio, sí es pensionable para pensionistas que jamás lo percibieron. Y por lo tanto, no están pretendiendo una nivelación. Lo que están pretendiendo es un incremento nivelándose con un sector, que es el sector de trabajadores privados, que no procede conforme, repito, la nutrida, la sólida, la inconmovible doctrina de este tribunal, que no puede ser dejada de efecto, simplemente para decir que en este caso y por excepción, los trabajadores UNAT sí tienen derecho a que se nivelen sus pensiones con régimen privado y a que se desconozca una norma, el artículo 3º del propio decreto 673, que este tribunal ha dicho que es perfectamente válida y legítima. Por esas consideraciones solicitamos se declare el recurso que viene en grado. Gracias. Muy brevemente, por Sí. favor. Gracias, señor presidente. Solamente me refiero en primer lugar a lo que ha señalado la procuradora. Bueno, yo no voy a sustituir el estudio exhaustivo del expediente que seguramente van a hacer los señores magistrados, donde obran todas las resoluciones judiciales.
pero debo señalar que en la resolución impugnada, el considerando séptimo establece claramente que tal situación impone la realización de un nuevo peritaje con observancia del inciso C del artículo 3 del decreto legislativo 673, que señala que la mayor remuneración que corresponde al trabajador por efecto de lo dispuesto en los párrafos A y B tendrá el carácter de no pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el régimen jubilatorio del decreto ley 20.530. Es decir, está señalando un criterio según el cual las remuneraciones de los servidores en actividad no son pensionables y por lo tanto no puede procederse a la nivelación. Este es un criterio jurídico que constituye un mandato, un parámetro que se otorga al perito. Por lo tanto, sería absurdo, no es que nos demos por derrotados, no, sería absolutamente absurdo que vayamos a objetar un peritaje que ha sido hecho de acuerdo al criterio señalado por la Sala Superior, porque obviamente ni el juez ni la Sala Superior tienen ninguna posibilidad de darnos la razón, salvo que cambiaran de criterio, lo cual pues evidentemente no va a ocurrir en consecuencia. Sí hay resolución firme y definitiva, porque además no hay recurso impugnatorio ante un tribunal superior contra lo resuelto por una sala superior en materia de ejecución de sentencia. Por lo tanto, sí se ha cumplido plenamente el requisito de procedibilidad. Y en segundo lugar, yo también reconozco las capacidades dialécticas del doctor Mario Pascua, a quien he tenido como profesor hace muchos años, por cierto, cuando él era un joven profesor en la Universidad Católica, así como su capacidad para tratar de alterar los términos de un debate, porque el doctor Mario Pascua ha pretendido introducir al Tribunal Constitucional a un debate que no es el debate de este caso, porque todo lo que él ha dicho ya se debatió el año 93 ante la Corte Suprema. El tema de si algo era pensionable o no era pensionable, qué norma era aplicable o no, ese es el debate de fondo. Yo no voy a entrar en ese debate, y no porque esté eludiendo nada, porque el doctor Pascua sabe que yo no eludo nada, y cualquier tema que él quiera discutir conmigo, donde quiera, estoy dispuesto a hacerlo, como lo hemos hecho académicamente muchas veces. No eludo nada, pero no voy a dejarme arrastrar a una estrategia de tergiversación que pretende justamente, porque eso es lo que ha hecho la SUNAT desde que comenzó la ejecución, con escritos y argumentos que ha presentado, modificar el eje del debate, olvidar que hay una cosa juzgada definitiva de la Corte Suprema y pretender que el Tribunal Constitucional entre a un debate de fondo que no está en discusión. No hay debate de fondo. Aquí hay una sentencia de la Corte Suprema que es perfectamente clara, y esta sentencia de la Corte Suprema, señor, como ya lo he mencionado, declara que la norma objeto de litis que dispone que las pensiones tendrán como referencia las remuneraciones del MEF y prohíbe que se homologuen o se refieran a las remuneraciones de la SUNAT, vulnera los derechos constitucionales invocados en la demanda. Por lo tanto, la discusión de si hay que nivelar con el MEF o no está totalmente fuera de lugar. Esto ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia y eso debe quedar claro. Y para terminar, señores, no se objetó el artículo 3 que sirve de base, porque el artículo 3 está referido a las remuneraciones de los servidores en actividad, y los pensionistas, al momento de plantear la demanda, eran pensionistas, no eran trabajadores. No podían objetar una norma que no se aplicaba a ellos, porque para plantear una acción de amparo, y eso bien lo sabemos, hay que ser agraviado. Por lo tanto, no había ni legitimidad procesal activa para actuar. La norma que se aplicaba a los pensionistas era el artículo 3 que prohibía la homologación, y ese artículo 3 fue inaplicado por la Corte Suprema. Y finalmente, me parece que el doctor Mario Pascua se ha confundido, porque está pretendiendo que el Tribunal Constitucional haga algo que sería monstruosamente inconstitucional, que es que aplique una doctrina, ha hablado de una doctrina constitucional según la cual no procede la homologación con las remuneraciones de los servidores activos del régimen privado, pero esa doctrina y esas sentencias que ha mencionado son posteriores al año 2000. Esta es una sentencia del año 93 y está en ejecución. El criterio puede haber cambiado, pero una sentencia del año 93 dictada en base a la doctrina constitucional prevaleciente en ese momento no puede ser ejecutada con una doctrina constitucional posterior. Me parece que es algo que en este caso sí, eso sí viola el principio de razonabilidad. Y concluyo, en la SUNAT hay además trabajadores que siguen en el régimen 2530 y que reciben, no son 728, reciben un diferencial que los homologa a las remuneraciones de los servidores del régimen privado. Por lo tanto, en la SUNAT actualmente, seas trabajador del régimen 728 o trabajador del régimen público, ganas lo mismo.
Solo que en un caso todo es tu sueldo y en el caso del régimen público la diferencia entre la remuneración del sector público y la que gana el sector privado que trabaja en el escritorio del costado se calcula mediante una bonificación. Entonces, ¿qué cosa dice la SUNAT? Y lo dice la sentencia. No se puede homologar con los trabajadores que están en el régimen laboral privado, pero tampoco se pueden homologar con los que están en el régimen laboral público, que son 25-30, porque la bonificación no es pensionable. Entonces, señores, no se pueden homologar, no se pueden nivelar. Entonces, no venga aquí la defensa de la parte contraria a confundir diciendo, no nos oponemos a la nivelación, sí estamos de acuerdo, claro, pero que no se nivelen con los únicos con los que pueden nivelarse, o sea, que no se nivelen. Como dice un viejo refrán, el demonio se esconde en los detalles, y esto es justamente el detalle que es una estratagema en la cual yo estoy seguro no va a caer el Tribunal Constitucional, porque aquí de lo que se trata, única y exclusivamente, es de garantizar el respeto a la cosa juzgada, que es fundamento del Estado de Derecho. Gracias por su tolerancia, señor presidente. Señor magistrado, el abogado Carlos Blancas ha hecho uso de la palabra por 6 minutos. Tiene la... Muy amable, señor, muy gentil. El argumento retorna. El artículo 3 del decreto 673 es aplicable a quienes percibieron el diferencial, pero no es aplicable a quienes nunca lo percibieron. No se pueden nivelar, no se nivela. No es cierto, señor. Están nivelados. Están nivelados, solo que nivelados con la remuneración que corresponde al régimen laboral público. La pretensión no es de nivelación, la pretensión es que se deje de lado el artículo 3 del decreto 673 y se les considere pensionable lo que en la ley de creación de ese beneficio, en la ley de introducción, se dice que no es pensionable. Se dice, claro, las ejecutorias que se citan son del año 2000, no son del año 2000, son anteriores al año 2000. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia no nace en el año 2000, es de los años 90. Pero toda ejecutoria del Tribunal Constitucional va a recaer sobre actos del pasado. Las ejecutorias no tienen irretroactividad. Irretroactividad tiene la ley que regula las acciones a futuro. La jurisprudencia es necesariamente retroactiva, porque se va a aplicar a hechos del pasado. Y la doctrina constitucional es una sola. No se puede sostener que haya una doctrina constitucional en el año 2000, una en el 2005 y otra en el 2010. La doctrina constitucional es sólida e inconmovible y no tiene fisuras. Este tribunal jamás ha vacilado sobre el tema, siempre ha sostenido lo mismo. Y por si fuera todavía necesario remarcar, lo ha sostenido en casos de la SUNAT y en casos de aduanas, es decir, aplicando la norma que nosotros estamos invocando, el artículo 3 del decreto legislativo 673. De modo que nivelación, sí, claro. Con las remuneraciones del MEF, no. Eso la Corte Suprema lo ha desechado. Con las remuneraciones de SUNAT. Pero ¿cuáles remuneraciones? Las aplicables al régimen público, no al diferencial que es propio del régimen privado. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, causa número 27, expediente número 656, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Fernando Benito Salgado Andrade, contra el Banco Scotiabank Perú, Sociedad Anónima Abierta y otros. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Juan Diego Ugaz Hudebert. 27, causa 27. Un abogado, ¿puedo hacer uso de la palabra? Señores magistrados. El tema es muy sencillo. Aquí el señor Fernando Benito Salgado Andrade aduce ser parte de... Cocomópolis ha venido con todas sus féminas. Señor abogado, ¿puedo hacer uso de la palabra? Bueno,
Señores magistrados, como mencionaba, el beneficiario Fernando Benítez Salgado Andrade señala, refiere de que sería parte de una persecución por parte del Scotiabank, debido a que este banco le ha iniciado sendas demandas de difamación, debido a que en diversos medios periodísticos ha proferido una serie de frases que agravian al banco, razón por la cual el banco lo ha demandado por cada una de las publicaciones que este señor ha realizado. Específicamente, la demanda que hoy nos acoge se refiere a una demanda de una querella que presentó el banco y que fue admitida por el Quinto Juzgado Penal de Lima. El señor Salgado señala de que esta demanda no debió haber sido acogida por el juzgado porque es parte de una persecución del Scotiabank. Ante esto, él presentó una demanda de habeas corpus que fue rechazada liminarmente por el 42 Juzgado Penal de Lima. ¿Y cuál fue el argumento del 42 Juzgado Penal de Lima? Lo que ustedes saben mejor que yo, que en este caso no existe amenaza alguna a la libertad del señor Fernando Benito Salgado Andrade, puesto que el juez lo único que ha hecho es admitir la demanda y, como bien dice la sentencia de primera instancia, el señor Salgado Andrade tendrá la oportunidad de defenderse, de ejercer todos sus medios de defensa y hacer uso de todos sus argumentos en ese proceso penal, lo cual en ningún momento se le ha recortado. Esta sentencia fue apelada y la Sexta Sala Penal de Lima confirma la resolución, señalando nuevamente de que el hecho de que el juzgado penal admita la querella no significa de manera alguna ninguna violación u amenaza a la libertad personal del señor Salgado Andrade. En ese sentido, se debe tener en cuenta lo señalado por el artículo 2, segundo del Código Procesal Constitucional, que dice de que para que proceda el habeas corpus tiene que haber una amenaza o violación de la libertad personal, lo cual evidentemente no sucede en este caso. Así tenemos que aquí estamos ante un habeas corpus preventivo presentado por el señor Salgado. Al respecto, este honorable tribunal ha señalado de que para que proceda un habeas corpus preventivo, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. En este caso no existe ninguna amenaza cierta contra el señor Fernando Benito Salgado Andrade, puesto que la demanda, la querella interpuesta por el Scotiabank fue admitida y, como he mencionado, no tiene mandato de detención, el señor no está en la cárcel ni nada por el estilo y él tendrá la oportunidad de defenderse. Además, este tribunal también ha señalado que esta amenaza tiene que estar cerca a suceder, pronta a suceder, lo cual evidentemente no sucede en este caso, puesto que la querella ha sido admitida hace muchísimos meses y hasta el día de hoy no se ha recortado la libertad personal del señor Salgado. Finalmente, también cabe mencionar de que la parte demandada en este caso no es el juez penal que admite la querella, sino es el Scotiabank y todos sus directores y funcionarios. Evidentemente, como ustedes sabrán, un banco privado no tiene ningún tipo de facultad coercitiva contra ninguna persona. El banco, como institución, no puede privar ni amenazar la libertad de nadie, y menos aún cuando esté ejerciendo su derecho a acceso a la justicia. Por esas consideraciones solicitamos se declare improcedente la demanda, más aún cuando la parte accionante ni siquiera se ha presentado ante ese tribunal. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, doy cuenta a usted de que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado el informe oral conforme al reglamento o no se han anotado para realizarlo. Al voto. Se levanta la audiencia.